Con nuestro curso de filosofía, historia de la filosofía antigua, con el tema de neoplatonismo. El neoplatonismo, su mismo nombre señala el objeto de esta etapa de la filosofía. Podríamos llamarlo la última etapa de la filosofía antigua, que cobra un valor notorio los escritos y la filosofía de Platón. Es así que el neoplatonismo va a preparar de alguna manera todo el pensamiento de la Edad Media, una Edad Media caracterizada por el contexto divino de un movimiento nuevo llamado el cristianismo, ¿sí? Y Plotino va a ser un referente importante porque es conocido como el filósofo pagano, pero es un filósofo pagano que tiene una íntima relación con el pensamiento cristiano. Y podemos sintetizar su pensamiento ya con las palabras que él da a conocer, ya cerca a su muerte, y dice: buscad siempre que la divinidad que hay en vosotros se reúna con la divinidad que hay en el universo. Los neoplatónicos, vamos a tener a varios neoplatónicos, ya sea como Porfirio, ya sea Filón de Alejandría. Estos pensadores van a hacer esa relación entre filosofía y religión. Bueno, en sí religión en el contexto del pensamiento cristiano, ¿sí? Plotino estudia en Alejandría, como ya les había señalado, en la más grande biblioteca de Alejandría. Perdón. Estudia en esta biblioteca de Alejandría, que tiene una íntima también relación con el pensamiento griego. Y una de las características es, pues, recordemos, ¿no? Ya no hay una identidad ciudad, sino hay un hombre en búsqueda de una identidad, un hombre que no tiene, por así decirlo, límites, ¿no? Puede estar en diversos lugares. Va a haber un encuentro de diversos pensamientos, ya sea Occidente, ya sea de África con Egipto, y de algunas costumbres, culturas de Asia en razón a las culturas mesopotámicas, ¿sí? Entonces hay una relación, y lo que da, como ya habíamos señalado, una de las características que da lugar al pensamiento filosófico y a la historia de la filosofía es, pues, ese contacto, esa comunicación entre diversas culturas. Es así que Plotino nació en Licópolis, Egipto, y estudió filosofía en la escuela neoplatónica de Amniosacas en Alejandría. Para conocer con más profundidad las filosofías orientales, a la edad de 39 años siguió a las tropas romanas en una expedición a Persia, al igual que el filósofo Pirrón, bueno, también cercano a este contexto. Tuvo ocasión de conocer las doctrinas de los maestros indios, de los que quedó profundamente impresionado. Finalmente se estableció en Roma, donde fundó su propia escuela y alcanzó rápidamente gran celebridad. Plotino no escribió ningún texto concreto. Conocemos su pensamiento a través de algunos escritos con los que preparaba sus lecciones. Su discípulo Porfirio ordenó el conjunto de estos escritos en 6 grupos de 9 ensayos, de donde proviene su título Eneadas. En griego significa 9. Decimos de que con este movimiento, esta escuela neoplatónica, cerramos un ciclo de la filosofía antigua y abrimos uno nuevo, moderno, o
de la nueva eh, pensamiento cristiano, ¿sí? Eh, pero también hay que señalar un punto, ¿no? Cuando inicia la filosofía, hemos visto que la filosofía, según los autores Platón y Aristóteles, llama al primer filósofo a Tales, ¿no? Siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Y la filosofía, por algunos, tienen una fecha, ¿no? O sea, ¿a qué edad inicia la filosofía medieval? Algunos señalan que la filosofía antigua termina con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Eh, Termina una época muy importante para Occidente, ¿no? Y este contexto cultural, situacional y de la circunstancia que sucede tiene mucho que ver en el pensamiento filosófico. Pero para este caso es muy importante visualizar de que la filosofía como tal, para tener unas etapas concretas, hay que tener en cuenta quiénes son los más importantes filósofos de la antigüedad. Sabemos pues que de alguna manera es Platón y Aristóteles, ¿no? Y gran parte de la Edad Media va a ser regido por el pensamiento platónico hasta el siglo XIII, que entra o se introduce gracias a los árabes el pensamiento o los libros de Aristóteles, y que se caerán en manos de Santo Tomás de Aquino y que van a tener una fuerte, van a influir en el pensamiento cristiano de todo del medioevo. Pero para mí es muy importante reconocer que el término de la filosofía antigua es cuando Justiniano cierra la escuela de Atenas, ¿sí? Cuando Justiniano cierra la escuela de Atenas es en el año 529, y esto es algo significativo porque se cierra una etapa importante de filosofía, y que sin duda alguna la filosofía antigua ha estado íntimamente ligada al contexto religioso de muchos filósofos, pero siempre salvando ese contexto de la filosofía. Pero en esta etapa del medioevo será superado por el contexto teocrático, ¿no? Entonces, en el año 529 termina una etapa de la filosofía e inicia otra, y que va a ser fuertemente influenciada por el neoplatonismo. Vamos a conocer un poco más sobre el neoplatonismo. Tenemos una pregunta: ¿cómo debe ser pensado Dios? ¿Qué podemos afirmar de la divinidad? Bueno, hay una polémica con el cristianismo. Plotino subraya enérgicamente el carácter de absoluta trascendencia que debe atribuirse a Dios. Ninguna cualidad humana puede asumirse como característica de la divinidad, ni siquiera las positivas como el amor o la justicia. Dios es una realidad tan diversa a la nuestra que debemos excluir cualquier posibilidad de comprensión. De Dios solo se puede decir que es uno, ya que la multiplicidad parece ser una peculiaridad exclusiva del mundo terrenal. La elevadísima espiritualidad que brota de estas páginas de Plotino, así como la clara afirmación de la unicidad de Dios, representa el vértice extremo del pensamiento pagano antiguo. Eso es propio de la filosofía, entre lo que es la multiplicidad y la unicidad, ¿sí? Y si uno recuerda a Parménides, le da una clara importancia del ser es y no ser no es. Y si hablamos del ser, hablamos del ser como una realidad inmutable, ¿no? Entonces, perfectísima. Y si es así, no podemos hablar pues de un contexto de multiplicidad. Si uno ve la naturaleza, vemos una diversidad, pero una diversidad que perece, ¿no? Que va terminando hasta el fierro se oxida, ¿no? Entonces hay una contexto de imperfección, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos importantes en la filosofía de Plotino, que es la trascendencia
y la emanación. La trascendencia se dice de ella como el movimiento que lleva más allá, esto es, superar cualquier cosa que se pueda tomar como referencia. Indica la condición de un ente, casi siempre Dios, externo y por encima del mundo, irreducible a la condición humana. El énfasis en la idea de trascendencia sugiere la inconmensurabilidad entre el mundo divino y el humano, es decir, la absoluta incapacidad humana para entender y definir la naturaleza de Dios. La noción contraria es la inmanencia. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas, el ser humano y Dios, realidades que trascienden. Entonces Dios es una realidad trascendente, que está fuera de mí, pero que me supera. ¿Sí? Entonces, en ese contexto es la trascendencia. Cuando habla de inmanencia sería tener en cuenta de que yo como hombre y en mí está la realidad divina, por así decirlo, el uno. Pero eso es ya considerarme a mí como un ser divino, cercano a la divinidad, que es absurdo, ¿no? Por eso se habla de una realidad trascendente y no de una realidad inmanente al hombre. Y también el otro concepto de emanación, que señala que es la doctrina filosófica de origen oriental. Fue introducida en Europa por Plotino como respuesta al problema de la creación del mundo. Este nacimiento se describe como un proceso de irradiación mediante el cual la multiplicidad surge del uno, es decir, de Dios, que permanece uno e inmutable. Surgen sucesivos grados de realidad, cada uno de ellos emanado del inmediatamente precedente. El emanatismo presupone una jerarquía de los seres que depende de su lejanía respecto a Dios, lo que se traduce en una progresiva pérdida de perfección. Cada estado particular del proceso de emanación recibe el nombre de hipóstasis. Bueno, son ya términos referentes al contexto de creación como tal, ¿sí? Por así decirlo. Cuando uno coge una flor y huele, ese olor de la flor, que puede ser un olor agradable, emana de la flor como tal, ¿sí? Emana de ella, pero la flor no tiene una actividad propia en este olor, sino que es algo, por así decirlo, que le sigue a la flor, ¿no? Propiamente que le sigue a su ser flor, ¿sí? Emana de él. Ya son contextos muy importantes en la filosofía de Plotino, que vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Cómo pudo haberse producido la creación del mundo? ¿Hay alguna relación entre Dios y el mundo? Si entre Dios y el mundo existe una trascendencia, ¿cómo fue posible la creación? Por eso se habla del contexto de emanación, ¿no? Dios no tiene una actividad propia en la creación, sino que esta creación emana de su ser de Dios. ¿Ya? El problema de la creación implicando una relación directa entre Dios y el mundo es una cuestión fundamental en el debate religioso. Mediante la doctrina de la emanación, Plotino excluye cualquier responsabilidad divina en el proceso generador del mundo. Este no sería un acto libre de creación, como sostiene el cristianismo, sino que la realidad material sería el resultado de un proceso automático de irradiación. ¿Sí? Así como un perfume nace o emana de una flor, el mundo emana de Dios. Otra pregunta a este tema relacionado a Plotino. ¿Cómo debemos considerar el mundo material en el que vivimos? El arte y el amor por la belleza pueden considerarse instrumentos de elevación espiritual. Nos dice en este contexto de la filosofía de Plotino. El arte posee la capacidad de expresar las ideas de manera concreta. En ellas, el esplendor de lo inteligible pasa a lo sensible. La música, la más inmaterial de las artes, tiene el poder de reproducir con sonidos el principio mismo de la armonía, a través de la creación y el disfrute del arte, así como viendo las experiencias del amor y de la filosofía. El alma pone en marcha un proceso de purificación
y emprende el camino de regreso a la divinidad. Es propio el pensamiento de Plotino, muy influenciado, sin duda alguna, por las ideas de Platón, ¿sí? Recordemos que toda la parte del medio de lo último de la filosofía antigua e inicio de la filosofía medieval va a girar en torno al pensamiento platónico, ¿sí? Y también pues teniendo en cuenta de que Platón o Plotino habla desde un contexto eh, formal, ¿no? Aquí no hay algo propiamente material ligado a la filosofía de Demócrito, ¿no? Entonces, si hablamos de Platón, hablamos de una realidad formal y no de una realidad material, ¿no? Entonces, hay dos cosas también que es importante poder comunicarlas. El retorno dice que es el proceso de crecimiento espiritual del hombre que recorriendo el camino de las emanaciones en sentido inverso se eleva hasta la divinidad. Para Plotino, las etapas de este recorrido ascético son: 1. El respeto por las obligaciones y las virtudes civiles, gracias a las cuales el alma se independiza del cuerpo. ¿Sí? 2. La contemplación de la belleza, el tema que ya estábamos hablando. La práctica y el disfrute del arte. Y 3. El amor. El amor a la sabiduría y a la práctica de la filosofía. La superación final de toda la dimensión racional hasta alcanzar el éxtasis. Está muy ligado esto al pensamiento de Platón, porque inclusive Platón habla sobre la reencarnación del alma, ¿no? El hombre, el punto o el culmen de este devenir viene a ser, pues, se supone que esta reencarnación del alma es la purificación del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo se purifica el alma en cada una de estas reencarnaciones? Se purifica hasta llegar al contexto del sabio, ¿no? hasta el contexto del filósofo. Por eso, tanto Platón y Aristóteles conciben como un punto alto el quehacer filosófico, ¿no? Entonces, está muy ligado a esto porque también se habla de Plotino de una persona eh, que está orientado al contexto religioso, a lo místico, ¿sí? Eh, en cuanto a la hipóstasis, en el que ya nos habíamos referido hace unos momentos, literalmente este tecnicismo del neoplatonismo significa lo que está debajo, ¿sí? Describe las tres sustancias espirituales que según Plotino componen la realidad. ¿Y qué es lo que compone la realidad? El uno, que es Dios; el intelecto, que es el espíritu; y el alma, la del mundo y la del hombre. ¿Sí? Dos cosas que están pues muy ligadas, ¿no? Pero hay que entender de un contexto de emanación en el pensamiento de Plotino. Los dos últimos derivan de la primera por emanación, ¿sí? La acepción actual es muy distinta, después del abuso que hizo de ella la escolástica cristiana para afrontar el problema de la Trinidad en términos teológicamente correctos. El término hipóstasis ha adquirido un sentido negativo, designa en efecto un concepto abstracto al que se otorga realidad de manera indebida. La hipóstasis supone, pues, asumir como absoluto y cierto aquello que es relativo y no demostrar. Bueno, hay mucho más que hablar en el pensamiento de Plotino y del neoplatonismo, ¿no? Porque inclusive San Agustín de Hipona, Agustín, también va a verse influenciado por este pensamiento, sobre esta filosofía, ¿sí? Inclusive en este contexto de emanación, que es muy distinto y debatible a inicios del cristianismo, pero se pregunta, ¿no? El hombre es malo en cuanto que se aleja de Dios, ¿no? Y eso es todo muy ligado, ¿no? El sol es la luz, ¿no? El sol alumbra luz, ¿no? Emana luz, por así decirlo. Y si yo me alejo de esa luz, me acerco a la oscuridad. Entonces, eso es el contexto de mal que explica San Agustín, ¿no? El mal no es otra cosa que alejarme del bien, ¿no?
El nombre de neoplatonismo se denomina a las escuelas filosóficas que florecieron en Atenas y Alejandría entre los siglos II y III de nuestra era. El representante más destacado de esta corriente es Plotino. El neoplatonismo buscó desarrollar y sintetizar las ideas metafísicas de Platón, sobre todo en lo relacionado con sus teorías de las formas. Bueno, es propio de Platón, ¿no? Si uno habla en la metafísica de Aristóteles, materia y forma, propiamente la materia señala Aristóteles, y la forma en cuanto a lo que no cambia es propio del pensamiento platónico, inclusive esa realidad entre Parménides y Heráclito, ¿no? Esta síntesis se produjo de modo especial en Alejandría con el judaísmo helenista, ejemplificada por el filósofo Filón de Alejandría. También hablar de Filón de Alejandría, términos muy interesantes que recopila la filosofía antigua, los presocráticos, y que sintetiza con el pensamiento cristiano. Es muy fabuloso hablar de este filósofo Filón de Alejandría. El término se aplicó a teorías metafísicas similares expuestas durante la Edad Media, el Renacimiento y en épocas modernas. Bueno, sí, también hay una fuerte influencia del neoplatonismo a inicios de la Edad Moderna, ¿no? Hablando del Renacimiento. Plotino, su fundador, 205 y 270 después de Cristo. En el año 244 Plotino se trasladó a Roma. Allí fundó una escuela entre los años 244 y 253. Profesó sus enseñanzas sin escribir ninguna obra. Inclusive se habla de que fundó una ciudad donde puso en práctica el proyecto de Platón en la República, cosa que tuvo o falló, ¿no? Pero esta idea del Platonópolis, ¿no? Una ciudad donde se viva esa república narrada por Platón, donde los que gobiernan son los filósofos, ¿no? La escuela que fundó Plotino se destacó porque en ella quería enseñar a los hombres el modo de adaptarse de la vida de aquí abajo para reunirse con lo divino y poderlo contemplar hasta culminar en una trascendente unión estática de Dios. Todo ente es tal en virtud de su unidad. Reconoce la necesidad de la existencia de un supremo principio de unidad, que él denomina uno o bien. Bueno, y esto en cuanto al bien, que ya hablaba Platón, también lo va a tomar Aristóteles, el sumo bien. ¿Quién es el sumo bien? En otras palabras, el sumo bien es identificado con Dios, ¿no? Características. Es el bien absolutamente trascendente, el super bien. Es infinito y es ilimitado, potencia productora. Es inefable, es autosuficiente, como el uno está por encima del ser. El uno es la causa de todo, ¿no? Cuando hablamos de inefable, quiere decir, ¿no? Yo puedo decirle a Dios amor, puedo decirle a Dios justo, ¿no? Pero todos esos conceptos, características, no determinan, no definen a Dios, ¿sí? La de la emanación. Quiere decir, la transmisión constante de fuerzas del ser absoluto o lo uno a la creación por medio de distintos agentes. El primero de ellos es el nous, o inteligencia pura de la cual emana el alma del mundo, ¿sí? A esta a su vez emanan las almas de los seres humanos y los animales. Y por último, la materia, ¿sí? Los seres humanos, en consecuencia, pertenecen a dos mundos, al de los sentidos y al de la inteligencia pura. El objeto de la vida debería ser escapar del mundo material de los sentidos. La meditación intelectual, las personas pueden elevarse en sí mismas hasta la intuición del nous. Esto hablaba mucho Plotino
que había alcanzado estos encuentros místicos con el uno, ¿no? Con el nous. Una completa y estática unión con lo uno que es Dios. Esto es y va a tener mucho que ver ya con el cristianismo, ¿no? El hombre no nace en el momento que nace. Antes de que sucediese nuestro nacimiento, morábamos allá arriba. Éramos hombres y estábamos determinados de modo individual y también éramos dioses, almas sin mezcla, ¿no? Se refiere al alma pura, ¿no? Considera que la memoria, los sentimientos, las pasiones, las voliciones y todo lo que está ligado con estos fenómenos son actividades propias del alma. El hombre está compuesto de cuerpo y alma. Este último es el fundamental. La libertad del alma es tender hacia el bien. La libertad es la actividad más elevada y se halla estrechamente vinculada con la inmaterialidad. Los destinos del alma consisten en volver a unirse a lo divino, como ya señalaba, ¿no? Esa unión con lo que es trascendente al ser humano. Entonces, con este tema damos por terminado este curso de la filosofía antigua. Se van a seguir subiendo videos relacionados a diversos autores de la filosofía antigua, porque encontramos una diversidad de autores, ya sea Porfirio, que es parte del neoplatonismo, Filón de Alejandría y muchos otros, que es importante hablar de ellos, ¿no? Recobrar ese pensamiento que es antiguo, sí, pues sí es antiguo, pero que también podemos vivirlo en la actualidad. Entonces, finalizar la filosofía antigua con el cierre de una escuela de Atenas, ¿sí? El cierre de poder continuar cultivando el pensamiento antiguo, que dará paso a una nueva forma de ver y a un movimiento nuevo que será el cristianismo y que va a tener un gran poder a lo largo de todo el medioevo.